Beetlejuice, secuela de Beetlejuice, estrenada en 1988. Esta segunda entrega llega 36 años después de la película original y está de nuevo dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton, aunque en realidad ya sabéis que Michael Keaton es un personaje secundario que da título a la película, pero aún así no es el verdadero protagonista de la cinta. En esta entrega de nuevo está Winona Ryder con Catherine O'Hara a la comandancia y Jenna Ortega a su lado, pues como coprotagonista. También son, digamos, los personajes más relevantes de la peli, además del propio Michael Keaton y otros más secundarios como Justin Theroux o como por ejemplo Willem Dafoe. No regresan Geena Davis y Alec Baldwin, que fueron los protagonistas de la primera entrega. Bueno, su participación se reducía a la primera película. Después de 36 años, Tim Burton consideró que no era necesario hacerlo regresar y en realidad ha hecho una película basada en el personaje de Winona Ryder y su hija, que le interpreta pues Jenna Ortega. Ya está, es decir, sí, los Maitland eran muy importantes en la primera entrega, pero entiendo perfectamente por qué no están en esta segunda, además de por cuestiones personales, etcétera, pero además, pues porque no son necesarios. La película se ha hecho con otros personajes y ya está, es algo que es perfectamente comprensible. ¿Cuál es mi sensación de esta segunda entrega de Beetlejuice? Lo primero, que es sorprendente que haya llegado 36 años después de la primera película. Michael Keaton tiene 73 años, que parece mentira. Cuando llegó esta película, Tim Burton no había ni dirigido Eduardo Manos Tijeras, ni Michael Keaton había protagonizado Batman con Tim Burton a los mandos también, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ha pasado mucho tiempo. Siempre se comentó que Beetlejuice era la peli de Tim Burton que podía tener una segunda parte si es que eso sucedía, pero nunca terminaba de concretarse hasta este año 2024. Bueno, Beetlejuice es, en esencia, una peli del Tim Burton clásico, y hablo de ese clásico de finales de los 80, principios de los 90 o incluso a lo largo de todos los 90, que luego ya en los 2000 poco a poco se va difuminando. A mí me gustan mucho algunas pelis de Tim Burton que se alejan de sus convencionalismos más clásicos, por ejemplo Big Fish del 2003 o Sweeney Todd del 2007, el barbero diabólico de la calle Fleet Street. Bueno, pues es un melodrama por un lado, un musical por el otro. Al final tiene la esencia Tim Burton, pero sí es verdad que no son un Beetlejuice, por así decirlo. Pero esta es la segunda entrega de Beetlejuice, por lo tanto Tim Burton ha podido jugar con todos sus convencionalismos típicos, que además los hace tan bien y tan propios porque ha creado un estilo en base a ellos. Y en realidad ese regreso a ese Tim Burton original es el poder, la fuente de potencia que tiene la película. La película funciona maravillosamente bien por ese motivo y no tanto por todos los motivos que pueden pues girar en torno a otro tipo de cuestiones cinematográficas. Es decir, la narrativa de la película hace aguas. Es una película mejorable en cuanto a narrativa. Hay personajes que son presentados que no tienen un desarrollo adecuado o igual no interesaban tanto. Luego hay escenas que igual llaman un poco la atención, como esto igual no era necesario o esto igual se queda un poco corto. Pero al final creo que el motivo principal es por el disfrute de Tim Burton en esta cinta. Él se centra en hacer un Beetlejuice. No se centra en hacer otro tipo de película. Y eso es lo que hace funcionar a la película. Es decir, esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. ¿Podría haber sido una película mejor escrita o mejor realizada? Bueno, lo de realizada ya es dudoso, ¿no? Pero igual sí podían haberla desarrollado mejor o podía haber llegado a otro tipo de cotas más altas, pero entonces dejaría de ser lo que Tim Burton ha querido que sea esta cinta. Por lo tanto, esta es una base muy importante del cine de Tim Burton y en general de las películas de género. Muchas veces podemos decir, bueno, es que esta cinta, una película de género hablo, ¿eh? No hablo de un drama clásico, ¿no? Pues con todas las, en fin, cuestiones académicas que nos podemos imaginar, etcétera. Claro, estas películas tienen a veces que irse un poco por las ramas y decir esto igual, claro, pero es que es precisamente el ingrediente mágico de la cinta, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que más me ha gustado de la película sin duda es esa diversión que te produce todo el rato. A veces igual los chistes no dan en el clavo, por así decirlo, ¿no? Pero muchas otras veces sí. Es una película con un humor muy socarrón y eso funciona muy bien en este tipo de pelis, ¿no? Sobre todo, pues eso, con un personaje como Beetlejuice que al final podemos decir que es un bromista o podemos decir, yo diría que es un tarado, o sea, es un tipo, en fin, no es un villano, pero tampoco llega a ser un antihéroe. Es un personaje complejo que necesitan su ayuda, pero en el fondo solo molesta y se comporta muy mal con todos ellos, ¿no? Es decir, no es un personaje al que le cojas cariño porque es muy agradable, sino porque es un tío, pues bueno, un fantasma, un poltergeist muy loco y que molesta y que crea caos y hace las cosas a su manera y le da igual un poco todo lo demás.
aparte de muy egoísta y aparte... Pero es el típico personaje que hace que el resto de personajes funcionen. O sea, él es el personaje que hace que todo se ponga en movimiento. O sea, tú le quitas de la ecuación y la película podría ser similar en cuanto a historia, en cuanto a desarrollo, pero al final él es, digamos, el alma de la película. Y no aparece mucho, como digo, pero en esta segunda entrega aparece un poco más que en la original, que era un personaje muy secundario, pese a que se le recuerde como el personaje protagonista, pues porque el título lleva su nombre, porque aparece en el centro del póster, pero aún así, pues no es un personaje que aparezca continuamente en la historia. O sea, es un personaje que aparece de vez en cuando a hacer su numerito, por así decirlo, ¿no? Luego sí es verdad que es un personaje también, ya no solo socarrón, sino que llega a ser un pervertido o un tipo, en fin, muy molesto en todos los sentidos, que sus bromas muchas veces son muy pesadas, que no son tanto bromas, sino un comportamiento absolutamente estrafalario. Pero es que es muy divertido. O sea, cuando empieza a narrar en italiano en esta película, por ejemplo, hay una escena, hay momentos en los que simplemente moviéndose de un lado a otro, ¿no? Desaparece de un lado y se pone en otro y hace un comentario gracioso, o cositas muy concretas que hacen que el personaje dé mucha agilidad a la historia al final. Y luego, por otro lado, todo el humor que rodea al resto de personajes. El propio Beetlejuice está rodeado de Bob, Chuck, Tim y todos estos cabezas reducidas que, pues bueno, son absolutamente hilarantes en su aspecto y en su comportamiento. Te dan hasta ternura, sobre todo Bob, la ternura, pero es un personaje, bueno, pues salido de la mente de Tim Burton, lógicamente, que puede hacer que estos personajes sean tremendamente divertidos. Como el personaje de Willem Dafoe. Willem Dafoe es un personaje secundario en la película, no tiene realmente mucha importancia, pero es un poco la excusa de, me apetece hacer esto en la peli, voy a crear este personaje para este actor que lo va a hacer muy bien, que va a ser divertido, que va a hacer estas 3 o 4 frases, y es que es tremendamente divertido. Ha sido el personaje que más gracia me ha hecho, aunque mi favorito ha sido Bob, pero junto con el de Michael Keaton, de Beetlejuice y demás, son personajes que hacen que ese mundillo sea muy interesante. ¿Y de qué mundillo estoy hablando? Pues por supuesto del mundillo de los muertos. Lo que es el vestíbulo en el que están pidiendo número, ¿no?, para acceder a los muertos, ya lo conocíamos, pues las escenas de los pasillos y demás, las lunas de Saturno con los gusanos de arena, nada que ver con los de Dune, más parecidos a los de Dune de David Lynch. Pero bueno, son muchos mundillos que ya conocíamos, pero todo esto tiene un mérito espectacular en el diseño de producción, la dirección de arte, el vestuario, el maquillaje y peluquería, por supuesto, de todos los personajes que estoy citando. Es soberbia en lo artístico. De verdad, yo creo, y por eso lo dije el otro día en mis predicciones del año, que esta peli puede estar ahí arriba en maquillaje y peluquería, puede estar en competencia por diseño de vestuario, diseño de producción, no sé si llegará, pero me ha encantado, o sea, es una pasada. Y no solo eso, sino también la iluminación, incluso los tiros de cámara, la dirección de fotografía en ese mundo consigue sacar a relucir muchas cosas que en otros sentidos podrían quedar un poco, bueno, pues secundarias, ¿no? Tienes ahí un set muy bonito, pero tienes que hacerlo relucir. Entonces, a nivel técnico y a nivel cómico, esta película funciona genial, con un montón de guiños a la primera entrega. Es un disfrute, es una película que puedes disfrutar un montón si conoces la primera película y si te gusta el mundillo de Tim Burton, que yo creo que es uno de los directores más amados de la historia del cine, pese a sus últimos 10-15 años, que evidentemente ha perdido mucha magia y que sus películas apenas ha hecho algunas y pues no han funcionado bien. Pero bueno, lo que es el Tim Burton clásico de finales de los 80, todos los 90, incluso gran parte o todos los 2000, pues es un director muy querido. Si te gusta este rollo y te gustó la primera entrega, vas a disfrutar mucho con esta secuela. Ahora bien, evidentemente la película es muy destacada en todo esto, muy disfrutable, pero se olvida de tener consistencia en otros asuntos. O sea, muchas veces parece que es casi un juego del director, que como un niño tiene muñecos y está jugando con ellos sin a veces darse cuenta de que hay cosillas que no son cerradas, ¿no? Claro, él no ha escrito el guión, eso también lo tengo que decir. Sí es verdad que, por ejemplo, te presentan una villana que tiene una introducción impresionante, con un cameo impresionante de otro actor. Es una de las escenas memorables de la película, con una canción impresionante también, y de repente ese personaje pasa a segundo plano, aparece un par de escenas a lo largo de la peli y luego ya en la parte final y no... Sí, tiene su pasado, pero es una escenita. Es una peli que a veces parece que va tan ágilmente, con tanta velocidad, con tanto ritmo, que se olvida de pausar y reflexionar un poco. Hay otro villano, hay 3 villanos en total. Está el interpretado por Mónica Bellucci, pero luego hay otros 2. Uno de ellos acompaña a lo largo de la película. Tampoco le dan mucha historia. Y bueno, el personaje de Winona Ryder realmente creo que está muy bien en su papel de señora inocente, utilizada y todas estas cosas. En general hay muchas mujeres utilizadas en esta película, pero no sé si me ha convencido del todo cómo está desarrollado esto. Creo que podrían haber sido
bastante más duras con los villanos en cuestión. Pero de nuevo, hay otro villano secundario que tiene una introducción interesante, que hay un pequeño giro. La peli no es sutil en este sentido, pero bueno, se queda a medias. O sea, son personajes muy interesantes, pero que parece que vienen de una serie que tiene que desarrollar un funcionamiento, un desarrollo a los personajes más detallado. En general, en toda la trama es así. Tampoco creo que sea necesario, porque como digo, estás jugando. O sea, Beetlejuice es una peli para disfrutar, para divertirte, no para darle vueltas y hacer una clase de guión académico. Es que es así, o sea, no le tienes que buscar tampoco la perfección, ¿no? La simetría exacta, porque no lo es, no busca eso. Y no pasa nada, está bien. Pero sí es verdad que hay cosas que creo que podrían hacer que la peli se elevara mucho más, ¿de acuerdo? Sí, hay cositas que narrativamente son bastante mejorables. Pero bueno, sigues pasándotelo bien y disfrutando. Hay escenas que igual no funcionan tanto, otras que sí. Depende también un poco de cómo te sientes, porque como digo, parece que es arrojar un montón de ideas, de cosas estrafalarias, de diversión, de mucho ritmo. Y pues eso, claro, tiene sus consecuencias. Hay cosas que funcionan indiscutiblemente, otras dependiendo de quién sea el público y otras no van a funcionar. En fin, esto ya es una cuestión que a mí se me escapa, porque lógicamente yo puedo dar una opinión relativamente objetiva, pero siempre desde mi punto de vista. No sé cómo lo habréis visto vosotros, quiero decir. Por lo tanto, podéis dejar en los comentarios qué sensación os dio esta secuela, que para mí es inferior a la peli original. La peli original, tal vez porque es, no sé, presa de su tiempo o lo que sea, pero es que es Beetlejuice, ¿no? Es decir, no es una película tampoco... En fin, no la pondría en el top 5 de Michael Keaton, iba a decir, de Tim Burton, pero tiene algo que creo que esta lo sigue muy bien, pero tal vez, pues bueno, no es una cosa redonda, no lo sé. Es muy disfrutable, insisto, esta película es muy disfrutable, pero lógicamente no busques una película que te va a encantar o que te va a parecer una película memorable, que va a estar en tu top del año. Puede ser una de las experiencias que más disfrutes si te gusta este asunto, pero desde luego no va a ser una de las mejores películas bajo mi punto de vista. Ahora bien, si nos centramos solo en asuntos técnicos, como decía, yo quiero destacar de nuevo el maquillaje y peluquería. Es muy ingenioso, ya no solo es que esté bien hecho, porque hay cosas que dices, ostras, esto parece de corta y pega, pero es que esa es la gracia, es que esto es práctico, que no lo he citado, pero hay efectos prácticos por todos lados, desde el título inicial, como aparece el Beetlejuice 2024 AD. Es así, o sea, es una película que se centra mucho más en la potencia artística, en la diversión, en ser una película propia de su director, como era antaño y que se perdió en la última década, a una película que te busque un top 10 del año, una nominación a mejor película. No es eso, no busques eso porque no lo vas a encontrar, es otra cosa, tiene sus peros, y los tiene, pero sigue siendo una película muy disfrutable. En cualquier caso, dejadme en los comentarios, como he dicho, qué opináis de esta peli, si habéis disfrutado más o menos, dependiendo de vuestro gusto por el director, y cómo la comparáis con vuestras expectativas, por ejemplo, ¿no? Yo, para mí, que no me esperaba nada porque pensé que iba a funcionar, pero dije, bueno, va a ser parecido a la peli original, ¿no? Pues justo, ha dado en el clavo, es justo lo que me esperaba. Y bueno, pues eso, viva Bob. En fin, muchas gracias como siempre por estar por aquí y nos vemos muy muy pronto con más comentarios de pelis, ¿de acuerdo? Muchas gracias y hasta pronto. Que por cierto, pronto es el Festival de San Sebastián. Eso es lo siguiente que va a venir al canal. Ahí estaré.